Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Aquí estamos donde vive la verdad. Yo tengo un compromiso con ustedes de desenmascarar las mentiras sandinistas a través de las décadas, sobre todo de este régimen totalmente corrupto de Ortega Murillo. Permítanme recordarles algo muy importante. Por favor, suscríbanse a YouTube al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Háganlo rápido, no les toma 5 segundos y no cuesta nada. Además que es secreto, nadie puede darse cuenta que están... Pero el estar suscrito aumenta la cantidad de programas que YouTube distribuye. Entonces les agradecería que lo hagan. Muy bien. Este segmento que voy a presentarles se titula Los tontos útiles y los supuestos periodistas que ignoran la verdadera historia. Haciendo eso, le siguen haciendo el juego al sandinismo y al mismo tiempo engañando a la juventud. El fallecimiento de doña Violeta Barrios de Chamorro cierra un capítulo más en la historia de Nicaragua. Doña Violeta Barrios de Chamorro, una mujer que independientemente de las diversas perspectivas sobre su gestión que nosotros podamos tener, es innegable que ocupó un capítulo trascendental en la historia de nuestra nación. Con mucho respeto, le expreso como corresponde mis sinceras condolencias a su familia, a sus hijos y a sus nietos. Nacida en Rivas, doña Violeta... hay una cosa interesante que quería contarle. Nuestro parentesco es por la línea Sacasa. Sin embargo, mi abuelo Clodomiro Urcullo Argüello también nació en Rivas, eran ribenses, pues. Doña Violeta, a quien conocí y con quien conversé en varias ocasiones sociales, era una señora alegre, campechana, muy de Rivas, muy digna, y algunas veces muy dura. Siendo esposa, madre y ama de casa, doña Violeta fue una mujer correcta, quien trató de hacer lo mejor posible bajo de unas condiciones espantosas, donde tuvo que enfrentar tremendos retos. No hay duda, sin embargo, que su escogencia como candidato de la Unión Nacional Opositora, la UNO, fue por el simbolismo que su presencia tenía, ya que fueron los sandinistas contra quienes ella iba a concursar en las elecciones de 1990, quienes asesinaron a su difunto esposo. Ellos ya lo sabían. Sabía la familia que el gobierno del general Somoza no tuvo nada que ver con ese atroz crimen. Por ende, escoger a doña Violeta tenía un enorme potencial. Su gobierno tuvo que enfrentar condiciones muy difíciles, entre ellas un sandinismo lleno de odio por la derrota que recién sufrieron en las elecciones. Lo peor es que, siendo elecciones libres, el sandinismo declaró que iba a gobernar desde abajo y, de hecho, le hizo la vida imposible a todos los 3 gobiernos de la democracia
entre 1990 y 2006. Con su elección, doña Violeta trajo la paz a Nicaragua, aunque los criminales sandinistas siguieron matando contras. Más de 400 contras fueron asesinados de una forma cobarde, a como lo fue el comandante 380 en febrero de 1991. Su gobierno tuvo muchos logros positivos y muchos negativos también. Como todo gobierno, no hay gobierno perfecto. Sin embargo, yo considero que siendo su escogencia como candidata una decisión emocional por falta de experiencia en gobernar, doña Violeta hizo una serie de errores que yo sé, porque estuve presente en 90 en Nicaragua, fueron causados y ejecutados por su yerno, Toño Lacayo, y no por ella. Que quede claro eso. Ella como presidente va a ser la responsable de lo que sucedió bajo el mando de doña Violeta. Pero ahí descansa uno de sus peores errores. Para mí, las decisiones que le afectaron muchísimo negativamente fue una, haber nombrado a su yerno, Toño Lacayo, ministro de la presidencia. La segunda, exilar a su hijo mayor, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, un buen hombre y quizás el más sensato de esa familia. Lo nombró embajador en Taiwán. Todo eso fueron manipulaciones de Toño y su hermana Cristiana para no tener sombra a la orilla de doña Violeta. Ella cayó en esa trampa tristemente y tomó dos decisiones fatales: poner a Toño como un de facto presidente y exilar a Pedro. Toño fue educado por los jesuitas y por ende tenía sus propias ambiciones, por lo que veía a su suegra como una escalera al poder. Sin embargo, Toño Lacayo en su ADN tenía una lombriz sandinista solapada. Él fue responsable de la gran mayoría de las malas decisiones del gobierno de su suegra. Él y nadie más que él. Le llegaba con el cuento, doña Violeta, esto no nos conviene o esto no le conviene a usted, esto es lo que deberíamos hacer, y por falta de experiencia, doña Violeta en muchos casos aceptaba las recomendaciones de Toño. Entre las peores decisiones fue no desmantelar la piñata en solo la entrada de su gobierno. Un decreto que dice bajo ningún punto se pueden dar una piñata de bienes ajenos que fueron confiscados por el gobierno que acaba de derrotar. Eso era como caminar en el parque, algo muy fácil de hacer. Toño Lacayo insistió que no se hiciera. Ahí en esa piñata es donde la plana mayor del sandinismo, especialmente los MRS, se dispararon, se despacharon hermosos bienes ajenos. La segunda terrible decisión de Toño Lacayo fue dejar al sandinismo armado hasta los dientes, tanto en el ejército como en la policía, mientras que desarmaron a la contra, el cuerpo que le dio a Nicaragua las condiciones para que el sandinismo aceptara las elecciones libres y supervigiladas. Siendo yo el primer Somoza en volver a Nicaragua en 1990, por la idea del que no las debe, no las teme,
Viví 5 meses en el viejo Hotel Intercontinental, hoy el Crown Plaza. Ese tiempo me dio la oportunidad de verme con mucha gente y darme cuenta de muchos actos de corrupción que Toño Lacayo hizo. Yo sé específicamente de un caso donde Toño Lacayo dice haber firmado un documento que no tiene ninguna validez legal, pero le sirvió a los piñateros para robarse bienes de mi madre. A mi madre, una viuda con 7 hijos, ninguno de ellos se metió en el gobierno, la política, el ejército, en nada que tuvo que ver con el gobierno. Es más, mi madre se fue de Nicaragua 6 años antes de la revolución. Mi padre había muerto 12 años antes. Toño Lacayo tenía saña contra nosotros. Miren, ¿por qué lo personalizo? Porque es el mejor ejemplo para ustedes de que este señor nunca vino a hacer una reconciliación de la derecha, vino a establecer su ADN semi-izquierdoso y él correr para presidente al terminar doña Violeta. No le resultaron los planes, pero hizo mucho daño a mucha gente. A propósito, el daño que lo hizo solo se le puede atribuir a él. Les voy a dar un ejemplo. Cuando los sandinistas tomaron el poder en 1979, nombraron a Payo Solís de embajador en Washington. Payo Solís contrató a un abogado de apellido Reichler y le dio órdenes de ir a demandar a mi señora madre por un préstamo que yo, en nombre de mi madre, hice en el Banco de América. En ese tiempo el presidente era el doctor Ernesto Fernández Holman y me dieron el préstamo. Para 79 ya ese préstamo estaba a 1/3 del original, de su original valor. Se debía, 2/3 ya se habían pagado. Entonces, ese pleito lo ganamos nosotros, porque le dijimos al Estado de los Estados Unidos, a los jueces, que el sandinismo confiscó nuestra propiedad, que había reducido el préstamo en esa cantidad, y también confiscó la banca. O sea, era juez y parte el Estado sandinista. Y el juez así lo vio. El jurado, si fue un jurado de 12 personas, 11 legislaron a favor de nosotros. Eso en tiempo, ya cuando llegó al caso, a la decisión, ya doña Violeta era presidente. Y Toño Lacayo, en vez de aceptar la decisión del juicio, le dijo a Reichler, no, anda a apelar contra esa gente. O sea, ya es saña en contra de los Somoza Urcullo. Nosotros entendimos la política, un conservador solapado sandinistoide no nos iba a hacer justicia, sobre todo cuando yo estuve en Nicaragua me di cuenta que así lo era. Entonces, le fuimos a hacer una oferta a la junta liquidadora del Banco de América, era el Banco Nicaragüense, y don Toño Medrano era el gerente. Él había sido el ejecutivo del Banco de América que me pidió mi firma solidaria. Y con él hice el préstamo. Don Toño dijo, sí, hombre, es ridículo ir a apelar algo que ya perdimos. Además que ustedes son gente de derecha que no... Yo creí que eso ya estaba listo. ¿Cuál es mi sorpresa? Que
que don Toño Lacayo con Chimbo Pereira, el ministro de Economía, creo que era en ese tiempo, de doña Violeta, fueron a la junta directiva del Banco Nicaragüense, la junta liquidadora del Banco de América, y le dijo una mentira. Y estas son las mentiras que... ¿Por qué cuento este cuento? Toño Lacayo, en frente de testigos, dijo, esta oferta de la familia Somoza Urcullo no es aceptable por doña Violeta. Yo sé que doña Violeta ni cuenta se dio, y ahí les voy a explicar por qué. Eso lo hizo Toño Lacayo, porque quería mantener a los Somoza afuera y golpeándolos. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Cuando yo en 90 someto mi reclamo bajo el decreto 1190, que fue el decreto que todos los nicaragüenses usamos para recuperar nuestros bienes, Toño Lacayo lo engavetó y se dedicó a ayudarle a piñateros a robarse mis bienes bajo el concepto de privatización. Yo les hago una pregunta a ustedes. Si ustedes tuvieran un bien confiscado por el Estado y meten una solicitud ante la Procuraduría que se les devuelva, o sea, el bien está en litigio, ¿ustedes creen que el Estado tiene el derecho de engavetar tu reclamo y privatizar ese bien a terceras personas? Por supuesto que no. Eso es fraude aquí y en Cafarnaún. Eso es lo que hizo don Toño Lacayo. Y no estoy hablando que me duele, no, yo no le pongo atención a ladronadas de ese tipo porque son mentalidades de ratón. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, ¿querés jugar sin los guantes? Perfecto, quitémonos los guantes. Convencimos a la secretaria de la Junta Directiva del Banco Nicaragüense que dijera la verdad. Y esa señora fue despedida, inmediatamente nosotros le mantuvimos el sueldo por un año. Pero esa declaración de ella es como nos damos cuenta de la visita del secretario, el ministro de la presidencia, la junta directiva, con la mentira de que doña Violeta, esto es político y doña Violeta no quiere que se arregle. Con esa declaración jurada nos fuimos a los Estados Unidos, inmediatamente el caso salió a la calle. Se acabó. Porque aquí en los Estados Unidos hay justicia. Pero ese era Toño Lacayo, para que se den cuenta, no es cosa mía, es cosa de lo que él hizo. Tristemente, doña Violeta era presidente, por lo que desafortunadamente su legado carga con esos actos de corrupción de su yerno. Sin embargo, tengo que decir que hoy escucho diversas acusaciones en su contra, como también escucho elogios a su favor. Desde mi punto de vista, todas esas quejas y todas esas alabanzas, al igual que las de los Somoza, son del pasado. Nada tienen que ver con el problema que tenemos hoy en día. Son de la historia. Además, tienen muy poco que ver con el gobierno sandinista criminal de los Ortega Murillo. Dejemos de estar viendo para atrás y hablando de cosas que... Esa gente ya murió. Los nicaragüenses, desafortunadamente, estamos tan politizados que hoy en día nos cuesta enfocar en el presente o en el futuro. Es una de las principales razones por la cual nos cuesta lograr hacer un bloque de opositores unidos para votar esta dictadura sandinista de los Ortega Murillo. Otra cosa que me asombra es la ceguera de algunos periodistas de inclinación zurda, MRS. No me explico cómo alguien que está en el exilio a la fuerza, como es el caso de Jennifer Ortiz, o alguien que pasó 1 año y medio preso sin ninguna justificación,
como Miguel Mendoza, todavía repiten las falsas oraciones de la desinformación sandinista. Con dificultad llaman a los Ortega Murillo dictadores. Sin embargo, a los Somoza desde la entrada los Somoza, la dictadura somocista. No distinguen entre tres diferentes Somozas que fueron tres diferentes gobiernos con tres diferentes filosofías. Siguen refiriéndose a la dictadura somocista, las cuales no les consta porque no vivieron, son demasiado jóvenes, no vivieron los 50 años del Partido Liberal. Pero únicamente les sirve para justificar la existencia actual del sandinismo. O sea, si la dictadura de Somoza era tan mala y los sandinistas se llevan el crédito de votarla, entonces los sandinistas tenían razón. Eso lo hacen todo el tiempo. Es hora que estos periodistas se despierten, que eso es del pasado. A mí no me importa cambiarles sus opiniones, pero dejen de hablar algo que no tiene nada que ver con el futuro. Eso es ustedes que llevan ese ADN sandinistoide dando su opinión en un reportaje que no tiene nada que ver con el problema de hoy. Yo escucho a muchos periodistas y locutores en las redes sociales todo el tiempo. Uno de ellos solapadamente apoyan a exmiembros de la cúpula de mando del sandinismo de los 80, que hoy se dice ser diferente. Por ende, apoyan a los miembros del movimiento de renovación sandinista. De hecho, quieren renovar lo que destruyó a Nicaragua. O sea, un sandinismo sin los Ortega Murillo. Yo le digo a mi audiencia, no nos equivoquemos. Muy poca gente cambia su ser interno y mucho menos cuando son acomplejados como son los sandinistas. Hay algunos que son solapadamente sandinistas en su ADN, otros que juran no serlo y se destacan como periodistas independientes. Aquí tienen que tener cuidado, porque escuchan lo que de alguna manera están repitiendo de la desinformación sandinista. Yo no me explico qué se tienen contra todos los Somoza, porque jamás los conocieron, ni vivieron los tiempos. Se refieren a los Somoza como si fueran una manada, y no tres diferentes individuos. Tristemente, ambos periodistas parecen ser totalmente ignorantes de los eventos históricos de las primeras 3/4 partes del siglo XX. No vivieron esa época, no la conocen. Sin embargo, en sus podcasts, dele, atacando a la dictadura somocista. Casi nunca llaman al sandinismo dictadura, aunque lo hacen. Pero para mí, como para muchos, ese tipo de periodistas son los que siguen envenenando a los jóvenes, repitiendo hechos falsos del somocismo, olvidándose que es el sandinismo lo que tenemos que luchar. El último Somoza que gobernó fue asesinado por el sandinismo hace más de 44 años. Imagínense, y todavía estamos hablando de él. Mi padre, desde el 67 falleció, siguen hablando. Y mi abuelo ya no se diga, el 56. Entonces, eso es un poco de reenfoque que tiene que hacer el periodismo. Pueden tener sus opiniones, nadie se las quita, pero dejen de descarrilar el interés del pueblo hablando de un pasado que es de la historia. Enfóquense en hoy, buscar cómo unir a la familia nicaragüense. Por supuesto, toda la desinformación sandinista que algunos de estos periodistas repiten como loritas, no tienen base ni tomen en cuenta nada del desarrollo físico del país
en esa época o los adelantos socioeconómicos durante los 50 años del Partido Liberal en el siglo pasado. Solo hablan de la dictadura de los Somoza. Eso no es periodismo, eso es editorialismo. Ellos quieren editar lo que ustedes escuchan. Escuchaba este lunes los servicios con relación al fallecimiento de la expresidente doña Violeta Barrios de Chamorro. Carlos Fernando Chamorro se dedicó a lo único que sabía hacer, y eso es vomitar su amargura interna. Para el director de barricada que traicionó a su madre en aquella época, el discurso en los servicios de su madre fue un excelente lugar para él para volver a elevar la nobleza de la oposición patriótica del doctor Chamorro, su padre. Por supuesto, a costillas de mis antepasados. Qué rápido se olvidaron los MRS de los 11 años de terror que ellos con los Ortega le impusieron a Nicaragua. Era más importante en el funeral de su madre hablar de los Somoza que hablar de quien asesinó a su padre y quien le hizo la vida imposible a su madre en el gobierno. Sin embargo, nadie menciona que el doctor Chamorro tenía un lado oscuro, un deseo de siempre utilizar la violencia para llegar a su meta. Ser presidente de Nicaragua a como sea. Esa era la meta del doctor Chamorro y utilizó su periódico para eso y buscó siempre las armas para eso. Eso no le quita que fue un buen abogado que manejó un excelente periódico, pero no era una bella paloma de la paz. Por ser un conservador dueño de la prensa, el doctor Chamorro recibía información de diversos opositores rutinariamente, y eso era en contra del gobierno liberal. En algunos casos, él se guardaba esa información, pero no se involucraba en los eventos, en algunos de ellos, como fue el plan de asesinar al presidente Somoza García el 4 de abril de 54. El doctor Chamorro sabía que iba a suceder, pero se quedó callado. Ese silencio causó numerosas muertes. También se cayó cuando unos parientes de él iban a bombardear la casa presidencial en los primeros meses de la presidencia de mi padre. Ahí se hubiera llevado a mí, a todos mis hermanos, mi madre, empleados, soldados, etc. Esa era la filosofía de esa oposición. Fue él el que dirigió el avión lleno de hombres armados, invadiendo Nicaragua de Costa Rica para votar el gobierno electo y vigilado de don Luis Somoza cuando aterrizó ese avión en Olama y Los Mollejones. También no dijo nada cuando otros parientes Chamorro se tomaron los cuarteles de Jinotepe y Diriamba. El doctor Chamorro fue el que trató de chantajear con su periódico al Partido Conservador de no ir a las elecciones en el año 63 entre el doctor Agüero y el doctor Schick. Y yo no estoy inventando eso, como siempre les he dicho, aquí se dice la verdad. ¿Saben quién me dijo eso? El doctor Fernando Zelaya, a quien cariñosamente le decían el Diablo Zelaya, que fue secretario del Partido Conservador por años, un miembro de la Junta Directiva del Partido Conservador hasta el día que se murió. Finalmente, el doctor Chamorro fue el instigador en tomarse el gobierno del doctor Lorenzo Guerrero con las armas, causando numerosas muertes el 22 de enero. Pero rápidamente los sandinistas hablan de la masacre. Incluso
Carlos Fernando Chamorro en la misa habló de que a él lo llegaron a su casa, llegó un general a sacar a su padre y no sé cuántas cosas más. Bueno, era lo mínimo que podía pasar cuando él fue el que le pidió a la población conservadora que venían a la manifestación en la Plaza de la República que trajeran su morralito. Un morralito que significaba traer un arma, y empujó a la gente a llegar desde la Plaza de la República hasta la esquina del Banco Central de aquella época, donde asesinaron en sangre fría a un piloto que estaba de la Guardia Nacional con una manguera de agua. Un tiro, muerto, Sixto Pineda. Mientras que el doctor Chamorro y el doctor Agüero se escondían en el Gran Hotel. Yo estuve ahí, yo lo viví. Por supuesto, nada de eso lo dicen estos sandinistas solapados del paladín de las libertades públicas. Nadie le quita al doctor Chamorro de ser el director de un excelente periódico como era La Prensa, aunque un poco amarillista, pero era un periódico. Pero los hechos históricos están ahí para que nadie invente mentiras y omitan decir la verdad. Miren, yo he sido franco con mi audiencia en mis observaciones de todos los Somoza, aunque fueron magníficos administradores del Estado. Sin embargo, eran seres humanos y como tal eran imperfectos y como tal cometieron errores. Todos los tres, nadie en este mundo es perfecto. Mi tío Anastasio tenía muchos defectos y cometió una cantidad tremenda de errores. Dos de los más obvios para mí que hizo mi tío fue querer mantenerse en el poder, buscando ser reelecto, y lo logró una segunda vez. Eso no fue un acto político inteligente en ese momento. El segundo error craso para mí, político, fue meter a mi primo hermano Tachito, el hijo mayor de mi tío, a las Fuerzas Armadas de Nicaragua. En vez de profesionalizar la Guardia Nacional, metió al hijo y él comenzó a profesionalizar desde la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, la EBI. Y desafortunadamente la guerra vino y eso se paró. Pero de la Academia Militar de Nicaragua salían año con año 25 a 35 oficiales de primera línea, bien entrenados. Entre ellos se escogía el capitán cadete, el líder de esa clase. Y ese capitán cadete era escogido porque en todo sentido sobresalía sobre los demás. De eso a la desinformación que estos periodistas dicen rutinariamente, no es verdad. Mi tío era un hombre militar y como tal era cuadrado en su forma de actuar a veces. Pero decir que era un dictador como los sandinistas lo han pintado, nos hacen creer. A ver, esto es algo importante. Si mi tío hubiera sido el dictador que los sandinistas dicen, ni un solo comandante hoy en día estuviera vivo. Eso me lo dice la gente. ¿Por qué? Yo les voy a explicar por qué. Siempre se les trató como criminales comunes, no como presos políticos, porque las violaciones que tenían eran civiles. Todos esos señores pasaron por juicios civiles. Todos fueron condenados a la vista del público y todos estuvieron presos. Sin embargo, los ignorantes que solo repiten las frases de otros no relatan nada de las verdades de los hechos históricos. Esa es la parte que yo objeto.
sin ni siquiera hablar del hecho que esto es algo de la historia, que no tiene nada que ver con el problema actual. Yo le pido a los periodistas serios que dejen de ver para atrás, dejen de criticar lo que pasó hace más de 45 años y aún más atrás. Enfoquémonos en lo que se necesita, un bloque de opositores aliados, no tenemos que ser unidos, en contra de la dictadura sandinista Ortega Murillo. Repetir desinformación sandinista solo sirve para reforzar el falso mérito que el sandinismo fue el responsable de votar el gobierno de Somoza, cosa que es falso. Hizo dificultad en el gobierno, pero no fue la razón de caer. Quedemos en un entendido. A Somoza lo obligó Jimmy Carter a renunciar prematuramente su mandato constitucional. Muy como también obligaron al presidente Zelaya de esa época con la famosa nota Knox. Los Estados Unidos se impuso en ambos casos. El sandinismo, con todos los miles de internacionalistas, jamás triunfó de forma permanente sobre la Guardia. Podía haber entrado y tomarse parte de la ciudad, pero la Guardia lo sacaba. Entonces, verdaderamente tenemos que educar a nuestra población a entender las verdades. Para finalizar, les quiero leer un escrito que mi hermana Salvadora, independientemente, le escribió una carta abierta a Carlos Fernando Chamorro Barrios. Y me gustaría leérsela a continuación. Es muy corta. Esta es una carta abierta a Carlos Fernando Chamorro por mi hermana Salvadora Somoza. Dice así: acabo de escuchar tu discurso y el de tu hermana durante la misa de cuerpo presente de tu madre, doña Violeta Barrios de Chamorro. Yo nunca la conocí, sin embargo, lejos de mi patria, he seguido la política en Nicaragua. Desde la muerte de mi padre, Luis Anastasio Somoza de Baile, el día que murió mi papá, yo era adolescente y estudiando fuera de Nicaragua. Viajé de inmediato sin saber que 3 días después mi padre moriría. Esa misma noche, tu papá, el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, acompañado por el doctor Fernando Agüero Rocha, fueron de los primeros en entrar a mi casa para dar el pésame a mi mamá. Nadie les impidió su entrada, nadie les hizo gestos de desprecio. Yo siempre agradecí su elegancia, dejando atrás los odios y diferencias políticas, siendo tu familia, y él en particular, y la mía, enemigos políticos por generaciones. ¿Cuándo dejarás de pronunciar la devaluada muletilla de la dictadura somocista? Frase también favorita de la dictadura orteguista. ¿Cuántos años más propagarás el odio sin jamás admitir que mi familia hizo una enorme labor social y económica en Nicaragua, a pesar de sus errores? Esa es la carta que mi hermana le escribió a Carlos Fernando. Cuando mi papá gobernó, jamás se cerró la prensa, dice Salvadora. Y en su gobierno hubo un comienzo hacia la democracia para Nicaragua, en el cual el país innegablemente progresó como nunca antes. No habrá paz en Nicaragua mientras que el odio y la división exista. Todos queremos ver el fin del calvario de la dictadura orteguista.
Desgraciadamente escucho a individuos inescrupulosos con hambre de poder, enmascarados, simulando oportunistamente un dudoso amor a la patria. El tener acceso a medios de comunicación y gozar de una cierta relevancia política conlleva la responsabilidad de fomentar la reconciliación, la unión, mirando juntos con buena voluntad hacia el futuro, sin estar anclado en un pasado al que muchos aún recuerdan como los buenos tiempos de Nicaragua, dice mi hermana Salvadora. Es por la memoria de mi padre y por la educación honorable que tuve el privilegio de recibir, que te extiendo el pésame por la muerte de doña Violeta. Bueno, con eso termino este segmento. Ustedes ya conocen el número del Partido Liberal y la Alianza, se lo repito de vuelta y le pediré a mi director que vuelva a ponerlo como lo puso en otros programas atrás, 786-960-4180. Ahí pueden dejar su mensaje grabado para yo contestárselo de inmediato. Y por favor, de esa manera quedan afiliados a la organización. Muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Por favor, compartan este video, difundan la verdad. Jamás pierdan las esperanzas, porque estos payasos que se van, se van. Que viva Nicaragua libre y muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.